Entonces, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca necesitamos descubrir, o sea, la meta principal es descubrir signos y síntomas de presiones incrementadas tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Acá tenemos un gráfico en el cual se ve un paciente con insuficiencia cardíaca con manifestaciones de presiones incrementadas de la aurícula izquierda, tales como son la disnea, todas las variedades de disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, los crepitantes bivasales, la congestión pulmonar, ¿no? Y la ortopnea. Si tenemos signos incrementados en la aurícula derecha, vamos a tener más bien ingurgitación yugular, vamos a tener hepatomegalia, ascitis, edemas, ¿no? Todo, digamos, como manifestación de presión incrementada de la aurícula derecha. La clase funcional, según la Asociación Americana de Nueva York, del Corazón, ¿no? Clasifica la insuficiencia cardíaca en 4 clases, ¿no? Sin limitación a la actividad física, con ligera limitación a la actividad física, una importante limitación a la actividad física, y básicamente la clase 4 es la incapacidad para realizar actividad física. Luego tenemos las fases evolutivas en relación a los estadios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el estadio A, en el cual solamente el paciente no tiene ni daño cardíaco ni tiene síntomas, pero tiene alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. El ejemplo clásico es un paciente pues, que tenga una enfermedad coronaria, ¿no? O que tenga pues, factores de riesgo como son diabetes, o es fumador, o tiene hipertensión arterial, con los cuales podría desencadenar en algún momento un daño cardíaco y producirse insuficiencia cardíaca, ¿no? El estadio B es un paciente que ya tiene daño cardíaco, ¿no? O sea, tiene disfunción de ventricular, pero no tiene síntomas, ¿no? Ejemplo clásico, un paciente con infarto de miocardio, pequeño, ¿no? Que sale de alta a hacer sus actividades normales. Ya tiene daño cardíaco, pero no tiene, digamos, síntomas. El estadio C sí es un paciente que ya tiene síntomas y tiene también daño cardíaco. Y finalmente el estadio D es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca refractaria a pesar de todo el tratamiento, ¿no? Luego tenemos algunos factores de descompensación, o sea, a veces los pacientes pueden estar, digamos, compensados con sus mecanismos secundarios, pero algo los descompensa, ¿no? Los cuales hay que pensar siempre en una nueva isquemia, especialmente en los pacientes con cardiopatía coronaria, ¿no? O que el paciente desarrolle una arritmia, tipo fibrilación auricular. El paciente puede estar estable, pero desarrolla en algún momento en forma paroxística, fibrilación auricular que lo puede descompensar, ¿no? El uso de drogas inotrópicas, como son por ejemplo los calcio antagonistas que están contraindicados en su uso, ¿no? El consumo de drogas medicación antiinflamatoria no esteroidea, ¿no? Que es muy recetado, los antiinflamatorios están contraindicados también, el exceso de alcohol, algunas endocrinopatías no controladas, infecciones recurrentes, también es muy importante pensar en pacientes de edad avanzada, en infecciones urinarias, neumonías, o el factor también que es bastante importante es la dieta no cumplida por el paciente, ¿no? O sea, el paciente está compensado, empieza a comer sal, empieza a tomar más líquidos y se empieza a descompensar, ¿no? Muy bien, continuemos la parte de insuficiencia cardíaca. Hemos visto lo del diagnóstico. Algunos exámenes de laboratorio que tenemos que tener en cuenta en todo paciente con insuficiencia cardíaca es tomarle un hemograma completo para saber más o menos cuánto tiene de hemoglobina y saber si es que tiene alguna infección, un examen de orina buscando proteinuria, daño renal, ¿no? La evaluación de los electrolitos como el sodio, potasio, el calcio, el magnesio es importante para el manejo del medio interno, ¿no? Uricreatinina es muy importante para saber cómo contamos o cómo vemos el riñón del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y definitivamente un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y a la vez tiene una disfunción renal, el pronóstico va a ser peor, ¿no? La glicemia usualmente pues, en pacientes que se sospecha que sean diabéticos, ¿no? También debemos tener en cuenta pedir un perfil de función hepática, una ecografía abdominal para descartar que no haya, digamos, alguna anomalía asociada, ¿no? Perfil tiroideo en algunos pacientes donde se pueda sospechar hipo o hipertiroidismo. Un perfil de coagulación, porque usualmente muchos de estos pacientes estamos pensando también en darles heparina profiláctica o anticoagulación por alguna arritmia asociada, ¿no? Dentro de los exámenes cardiológicos, ya netamente, siempre hay que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, buscando pues signos de isquemia,
isquemias nuevas o infartos nuevos que de repente lo pueden haber llevado a la descompensación, ¿no? O arritmias nuevas que esté desarrollando el paciente, ¿no? Asimismo una placa de tórax para ver si es que de repente ha desarrollado alguna neumonía o una enfermedad pulmonar asociada, ¿no? Y bueno, con estos elementos el paciente debe ir a un ecocardiograma Doppler color bidimensional, ¿no? Que ya básicamente con eso nos va a dar el diagnóstico más preciso de la etiología y de la alteración hemodinámica que tiene el paciente. Pueden haber otros estudios también de imágenes como son el ecocardiograma con dobutamina, estudios de perfusión miocárdica, son estudios de medicina nuclear, no para valorar isquemia, viabilidad miocárdica, pero eso ya depende mucho de lo que se esté sospechando, ¿no? En pacientes que tienen pues sospecha de isquemia coronaria, la arteriografía coronaria va a ser también un examen importante para dilucidar esta patología. Hay otros exámenes o otras pruebas diagnósticas como son por ejemplo los marcadores, ¿no? Como son el péptido natriurético tipo B, que puede tener tanto una importancia en la evaluación de pacientes que van a los servicios de emergencia o en quienes el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no sea muy preciso, ¿no? En ello se puede hacer un dosaje de péptido natriurético tipo B y se puede, digamos, con eso afirmar que este paciente, pues donde hay un poco de duda, tenga pues una insuficiencia cardíaca, ¿no? En otros países incluso están haciendo dosaje de noradrenalina, ¿no? Fíjense cómo el péptido natriurético en pacientes con insuficiencia cardíaca puede incrementarse en forma muy importante, tanto para los pacientes que tienen pues función sistólica disminuida o con pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada, son los pacientes que tienen disfunción diastólica, ¿no? A diferencia de los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, que sus niveles de péptido natriurético son bajos, ¿no? Entonces, digamos que para el diagnóstico esta neurohormona nos puede ser útil en evaluarla, ¿no? Aquí tenemos algunos valores, fíjense, pacientes con péptido natriurético tipo B más de 2000 o más de 400, ¿no? Ya estamos en un rango, digamos, con alta probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, ¿no? Definitivamente más de 2000 es diagnóstico, ¿no? Un paciente que tiene más de 400 tiene alta probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. También un paciente que tiene péptido natriurético menos de 100, ahí sí realmente la posibilidad de que tenga insuficiencia cardíaca es baja, ¿no? Es muy baja, de repente es improbable, ¿no? Y los pacientes que están entre 400 y 2000, digamos, que tienen también alta probabilidad, ¿no? En ellos de repente habría que hacer juicio clínico más el dosaje hormonal para hacer el diagnóstico, ¿no? La mortalidad en este estudio Framingham es muy alta. Fíjense que los pacientes con insuficiencia cardíaca, varones, el 62% se mueren a los 5 años, ¿no? Las pacientes mujeres, el 42% se están muriendo a los 5 años, ¿no? Y después de los 9 años, el 75% de los pacientes ya están fallecidos, ¿no? La muerte súbita es una causa de muerte en el 25% de pacientes hombres y en el 13% de pacientes mujeres, ¿no? El pronóstico también lo podemos evaluar según la clase funcional, ¿no? Las clases funcionales más, digamos, más avanzadas, como son la clase funcional 3-4, están asociados a una mayor mortalidad anual, ¿no? Lo mismo también el pronóstico nos puede también ayudar a hacer esa valoración del péptido natriurético tipo B, ¿no? En el cual no solamente nos va a servir para de repente hacer un diagnóstico de una sospecha de insuficiencia cardíaca, sino el paciente que ya tiene diagnóstico nos puede también dar cuenta del pronóstico. En este cuadro, por ejemplo, vemos que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca leve tienen ligeras elevaciones del péptido natriurético auricular versus los que tienen insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Tienen grandes incrementos del péptido natriurético tipo B, ¿no? Y lo que nos está hablando pues, es un pronóstico bastante reservado, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la insuficiencia cardíaca, ¿no? es un síndrome o una vía final común de muchas patologías que pueden conllevar a ese diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, hablar de insuficiencia cardíaca es como hablar de fiebre, ¿no? O sea, ¿por qué un paciente tiene fiebre? O sea, pues porque tengo una tifoidea, porque tengo una hepatitis, o porque tengo una amigdalitis, ¿no? O sea, fiebre es simplemente un síndrome. Lo mismo la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué tiene insuficiencia cardíaca el paciente? ¿Qué pasó?
tuvo un infarto, o tiene una valvulopatía que le está produciendo una insuficiencia valvular, ¿no? O tiene una cardiomiopatía o una enfermedad de miocardio, o es un hipertenso severo con cardiopatía hipertensiva. Entonces lo principal es saber cuál es la causa que está conllevando al desarrollo de insuficiencia cardíaca, porque de repente en este paciente podemos hacer algo para interrumpir la evolución natural de esta enfermedad, ¿no? O sea, de repente se le puede poner bypass coronario y el paciente, digamos que retardamos el deterioro miocárdico, o hacemos un reemplazo valvular y el paciente también retardamos también su deterioro miocárdico, ¿no? O en la cardiopatía hipertensiva tratar bien la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Todo con el fin de evitar de que haya más daño miocárdico y que la insuficiencia cardíaca vaya a su peor evolución, ¿no? Entonces en el tratamiento vamos a ver algunos objetivos, ¿no? Los objetivos principales definitivamente es aumentar la sobrevida y disminuir la morbilidad, ¿no? Obviamente que aparte de eso también a un paciente tenemos que mejorar su capacidad funcional, ¿no? Darle más calidad de vida, ¿no? Y reducirle los síntomas y la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esos son los objetivos del tratamiento, ¿no? Entonces hay dos tipos de tratamiento, tenemos el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Debemos hacerle su control de peso, debemos instruir al paciente cómo debe tener sus medidas dietéticas, el consumo, restringir el consumo de sodio o de la dieta, el consumo de líquidos, ¿no? A veces los pacientes se sienten también que empiezan a tomar mucho líquido, empiezan a comer sal normal, empiezan a tomar alcohol, entonces ahí vienen, digamos, las descompensaciones. El paciente también debe bajar de peso, ¿no? Si son obesos hay que bajarlos de peso, evitar el tabaquismo, o sea, hay que suprimirles el cigarro, ¿no? De por vida, ¿no? Hacer un programa de ejercicio físico y controlar otros factores como son, por ejemplo, controlar la hipertensión arterial, controlar la diabetes mellitus, pero que lo vamos a ver ya desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Entonces la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Digamos que ahí en forma esquemática tenemos que ahí el corazón está representado por ese burrito que está cargando una tremenda carreta con costales, que eso representa la carga del corazón, ¿no? El burrito representa el corazón y todos esos costalillos representan la carga. Entonces la insuficiencia cardíaca limita la capacidad del corazón para hacer sus actividades rutinarias, ¿no? Esa es la insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces el manejo de la insuficiencia cardíaca va a estar dado por estos elementos, ¿no? Tenemos ahí diuréticos, tenemos vasodilatadores, tenemos beta bloqueadores y tenemos la digoxina, ¿no? En todos estos elementos, ¿no? Básicamente los inhibidores ECA, los antagonistas de receptores de angiotensina 2, la espironolactona y los beta bloqueadores que están en anaranjado, ellos van a, digamos, básicamente van a reducir mortalidad, son los que ya están demostrados que disminuyen mortalidad y hacen que la progresión de la enfermedad sea más lenta, ¿no? En cambio el diurético y la digoxina básicamente no disminuyen mortalidad, pero son muy buenos en tratar síntomas, ¿no? O sea, nosotros podemos dar o no dar digoxina y eso no va a modificar la mortalidad, ¿no? Pero lo que sí modifica la mortalidad son los vasodilatadores, ARA2 y ECA, espironolactona, beta bloqueadores y bueno, el diurético básicamente para tratar síntomas de congestión, ¿no? Entonces estas son las opciones de tratamiento de insuficiencia cardíaca: la digoxina, los diuréticos, reductores de poscarga, beta bloqueadores y antagonistas de aldosterona, ¿no? Esos son los que actualmente se están manejando, ¿no? Los diuréticos, acá tenemos tres tipos de diuréticos: los diuréticos de asa como la furosemida, los ahorradores de potasio como son la espironolactona y los tiazídicos como el hidroclorotiazida, cada uno con su mecanismo de acción, ¿no? Fundamentalmente nosotros utilizamos o se recomiendan el uso más que todo de diuréticos de asa como la furosemida, ¿no? Porque usualmente los pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen ya cierto deterioro renal, en el cual los tiazídicos a veces no funcionan mucho, ¿no? Pero últimamente en pacientes que a veces son refractarios a los diuréticos de asa se puede utilizar en forma asociada diuréticos de asa con diuréticos tiazídicos con buen efecto, ¿no?
Y bueno, los ahorradores de potasio, como el espironolactonio, básicamente se utilizan con el fin de ser coadyuvantes en el tratamiento diurético y, como su nombre lo dice, ahorrar potasio, porque los diuréticos de asa y los tiacídicos hacen que el riñón pierda mucho potasio. El paciente con hipocalemia es muy susceptible para las arritmias. Por lo tanto, el ahorrador de potasio en ese aspecto nos podría ayudar.